mis ojos han visto al Rey, Señor de los ejércitos, aun cuando soy un hombre de labios impuros y habito en medio de un pueblo de labios también impuros. Isaías dijo eso porque se reconoció que estuvo en la presencia de la santidad de Dios y como todos nosotros los seres humanos, Él no fue santo. Nosotros tampoco somos santos. Pero en este momento de desesperación, uno de los ángeles voló hacia Isaías con una brasa del altar del cielo y le dijo a Isaías: con este carbón he tocado tus labios para remover tu culpa y perdonar tu pecado. Y después de eso tenemos las palabras que están ahora en la pantalla. Dice ahí en la pantalla: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Como Isaías fue perdonado para poder estar de pie en la presencia de Dios Altísimo en su visión, nosotros hemos sido perdonados también por la sangre de nuestro Salvador Jesucristo. A pesar de nuestro pecado de pensamiento, palabra y obra, Jesucristo vino a este mundo, vivió la vida perfecta y murió en la cruz con tal de purificarnos de toda maldad. Nuestros pecados han sido borrados 100%. Ustedes están aquí porque por hacer clic en nuestra página y por hacer eso han dicho con Isaías: heme aquí, envíame a mí. Este curso es para dar capacitación a ustedes para que conozcan la palabra de Dios mejor y para que también aprendan cómo compartir la palabra con otros. Entonces, este curso es parte de Academia Cristo. Y tal vez están pensando que es Academia Cristo. El propósito de Academia Cristo es llevar el Evangelio a los hogares de América Latina. Queremos que todos conozcan a Jesucristo como su único Salvador y queremos ayudar a personas a plantar nuevas iglesias bíblicas. Queremos enseñarles a ustedes las historias de la Biblia y capacitarles también a compartir las historias con otros. Entonces, el propósito de este curso es que aprendan de la Biblia y también que aprendan cómo compartir el significado de estas historias bíblicas con otras personas. Bueno, antes de seguir, si puede, favor de desactivar los micrófonos, ya la mayoría de ustedes lo están haciendo. Pero con mucho gusto, cuando tiene algo de que decir, se puede activar los micrófonos para hablar, pero después desactívalo de nuevo, por favor, para que lo que decimos sea entendible para todos. Bueno, hasta este punto, ¿hay preguntas o comentarios? ¿Algo? ¿Comentarios? ¿Preguntas? ¿Quejas? Bueno, yo, Carlos Flores, por lo momento todo está bien. Ok, muy bien. No hay quejas y... Hermano Carlos, Alberto, un ratito le vamos a apagar la cámara, si sabe hacerlo, y nada más es para que para los demás no se haga lenta la conexión, pero si lo vemos bien y si en cualquier momento, Carlos, si quiere activarlo para hacer un comentario, con gusto que lo haga, ¿ok? Pero un ratito le vamos a apagar la cámara.
Hola, buenas noches. Yo también quiero realizar un comentario. Lo que pasa es que me uní desde hace rato, pero yo tengo problemas con la conexión de internet. Solamente los puedo escuchar telefónicamente. No sé si hay algún problema, Pastor Andrew. Ah, sí. ¿Y quién me habla? Jovet, Jovet. mi nombre es Jovet. Ah, Ajá, de Quintana Roo. muy bien, Jovet. Entonces, Buenas noches, yo bienvenido. Muchas gracias. bienvenido a la clase. Bueno, le Sí, muchas escucho gracias. muy Estoy bien. siguiendo. Y también llegó Severiano. Severiano, buenas noches. Bienvenido a la clase. Quisiera saludar. Severiano. Severiano, si quiere saludar, tiene que poner, tiene que activar el micrófono. Ok, vamos a seguir adelante entonces, ya que hemos hablado de eso. En este curso vamos a hablar de un método de aprender de la Biblia y también compartir lo que hemos aprendido de la Biblia. En todas las clases de este curso vamos a seguir una fórmula sencilla, un método sencillo. Servirá para enseñar a ustedes la Biblia y también enseñarles cómo enseñar a los demás. El primer paso, vamos a tomar 4 pasos y cada uno de estos pasos se representa por una palabra que empieza con la palabra C. El primer paso es captar. Cuando estás enseñando la Biblia, es importante captar la atención de las personas. Es importante que presten su atención al mensaje. Y por eso empezamos con un paso que se llama captar. Se puede utilizar una historia de su vida. Se puede utilizar hasta un chiste, algo así para captar la atención. Pero es importante al captar la atención de no traer la atención solo a una persona o a sí mismo, algo así, sino captar la atención de la audiencia para que presten atención al mensaje, porque el mensaje va a ser siempre el enfoque. La palabra de Dios es el enfoque. Y en el paso de captar, vamos a captar la audiencia. Vamos a contar una historia o hablar de ellos de algo de interés a estas personas para que ellos nos presten la atención a la historia. Este es el primer paso que vamos a utilizar en nuestro método de compartir la palabra de Dios. Ya llegó Edwin. Edwin, bienvenido a la clase. Buenas noches. Edwin, ¿nos puedes saludar? Para saludar, tienen que activar el micrófono, poner el micrófono, hacer clic en el micrófono para ponerlo en verde, así. Listo. Bendiciones a toda la hermandad en Cristo, aquí de Managua, Nicaragua. Saludo a todos los hermanos de México, de Honduras, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, todos los hermanos en Cristo. Pues aquí gozoso recibiendo la enseñanza que nuestro pastor espiritual nos está instruyendo para que seamos portadores de las nuevas que el Señor
ha demandado a través de su palabra en Mateo 28, 24, donde dice predicar, ir por todas las naciones predicando su palabra. Entonces, ese es el objetivo de este encuentro, prepararnos para ser líder y para divulgar la palabra. Que Dios me lo bendiga a todos los hermanos, y aquí en sintonía, pues, desde Managua, Nicaragua, pues, estamos todos. ¿Listo? Muchas gracias, Edwin. Maestro. Mucho gusto. Gracias por Gracias. con mucho ánimo. Gracias. Claro que sí. Bueno, ya que hemos tomado este primer paso de captar la atención con mucho ánimo, con una historia, algo que va a captar la atención, pero esto, el captar no es el enfoque. El enfoque viene en el segundo paso que vamos a utilizar, es el paso de contar. Después de captar la audiencia, la atención de las personas con quienes estamos hablando, vamos a contar la historia. Con adultos se puede sencillamente leer de la Biblia, o tal vez pedir que ellos lean de la Biblia. Con niños tal vez va a utilizar las palabras propias, va a utilizar palabras más sencillas. Puede utilizar también grabaciones o videos para contar la historia, pero la cosa importante es que nuestro enfoque está en las palabras del Señor, porque vienen del Señor mismo. Entonces eso es algo muy importante. Entonces vamos el segundo paso, sencillamente contar la historia. Este es el segundo paso que vamos a utilizar. Ya tenemos 2 de los 4 C. Captar la atención, contar la historia, y después vamos a considerar. Después de contar la historia, es importante que consideremos su significado. Es también importante que las personas que escuchan la palabra consideren también el significado y los hechos, las mismas palabras que han escuchado. Entonces, el tercer paso es considerar. Vamos a utilizar preguntas para checar que todos entendieron los hechos de la historia. Bueno, con personas que no han escuchado la historia antes, tal vez con personas que no tienen mucho conocimiento de la Biblia, tal vez van a hacer preguntas muy sencillas, repasando los hechos de la historia. Con personas ya más maduras en la fe, pueden ser preguntas más profundas, pero vamos a checar que todos estamos de acuerdo en los hechos de la historia, hablando de lo que hemos leído. Esto es el tercer paso, el paso de considerar, de preguntas, para hablar con las personas, para que hablamos como profesores de la palabra, como los que están enseñando la palabra de Dios. Saber que los que están escuchando entiendan lo que están escuchando. Esto es el tercer C. Ya hemos utilizado captar, contar y considerar. El último paso es consolidar. Es importante, la palabra de Dios no es un libro para leer, aprender y no utilizar. Queremos que los que escuchan la palabra de Dios no solamente lo escuchan, sino también que la palabra de Dios tenga un efecto en su vida. Entonces, en el paso de consolidar, vamos a preguntar, vamos a utilizar preguntas más profundas. Vamos a hablar del significado de las palabras.
vamos a recordar que somos pecadores y hablar de nuestros pecados. Vamos a hablar de la gracia y misericordia de Dios y cómo Dios nos ha perdonado y cómo vemos su misericordia y gracia y amor en la historia. Vamos a hablar de ahora qué vamos a hacer. Dios murió por nosotros, no vamos a hacer nada. Eso va a tener un efecto en nuestra vida. Y con las preguntas y lo que incluimos en el último paso de consolidar son las últimas cosas que decimos a las personas con quienes estamos hablando. Entonces queremos hablar del impacto, el impacto eterno de las palabras de Dios, el amor de Dios y también, ahora qué vamos a hacer. No vamos a estar, no vamos a seguir adelante como nada ha pasado. Esta palabra de Dios va a tener un impacto, un efecto en nuestras vidas. Entonces ese es el último paso. Y con consolidar queremos que apliquemos la palabra de Dios a nuestra vida diaria. Estos son los 4 pasos. Captar, contar, considerar y consolidar. Hasta este punto, preguntas o comentarios. Sí, pastor. No hay pregunta. Yo tengo una pregunta. Sí, Respecto al tercer punto, ¿me pudiera dar un ejemplo? Porque ese sí todavía no lo capto muy bien. Entendí de cantar, contar y de consolidar, pero el tercer punto sí me queda todavía un poco de duda. bueno, perdón, ¿de cuál punto? El tercer punto. El tercer punto. El considerar. Con el considerar vamos a repasar los hechos de la historia. Por ejemplo, en la historia de cuando Jesucristo alimentó a 5,000 personas. Vamos a repasar lo que pasó. ¿Qué utilizó Dios para multiplicar la comida? Él utilizó, y la respuesta sería, utilizó su poder. ¿Por qué lo hizo el Señor Jesucristo? La respuesta sería para mostrar su poder y para alimentar a muchas personas con mucha hambre. Otra pregunta sería, ¿y qué querían hacer las personas que Jesucristo alimentó? Ellos querían hacerle su rey al fin de la historia. Entonces, en el paso de considerar, estamos repasando los hechos. Entonces, si hay una pregunta de la historia y las personas que han escuchado, ninguna de las personas sabe la respuesta, vamos a tener que repasar, vamos a tener que contar un poco de la historia una vez más para que entiendan. Porque lo que pasa es que yo soy pastor y ya tengo 11 años como pastor. Y yo sé que muchas veces yo estoy predicando o enseñando y de vez en cuando yo creo que he enseñado a muchas personas con mucha claridad. Pero después llego a considerar y con preguntas veo que ellos no me han entendido. Ya tengo que repasar o enseñar en otra manera. Entonces, por eso tiene el considerar. Vamos a considerar los hechos. Vamos a considerarlos con la audiencia, con las personas. ¿Más claro, Jovet? No, estoy muy bien con el ejemplo. Le agradezco, pastor. Sí, de nada, por supuesto. Y por eso estamos, consideramos siempre para repasar las cosas que no son tan claras también en esta presentación. ¿Algo más? Entonces ahora vamos a utilizar estos pasos para hablar de Mateo 4, versículo 1 a 12.
por medio de esta palabra de Dios, este capítulo de Mateo 4, del primer libro del Nuevo Testamento, vamos a ver la autoridad de las Escrituras en la manera de que Jesucristo mismo utilizó las Escrituras. Vamos a empezar por captar la atención. No lo quise hacer. Yo predico la palabra de Dios. Solo que el diablo me andaba tentado por hacerlo. Él me poseyó. Y por eso hice lo que hizo. Lo juro. Estas fueron las repetidas expresiones de Luis, de 23 años de edad, al comparecer en el departamento jurídico, acusado de asaltar y robarle a un menor de edad. Luis le quitó el celular a un muchacho y comenzó a correr. Al ver que le habían robado, el menor corrió tras su agresor, quien en su intento por huir y esconderse comenzó a desvestirse en el camino para despistar al menor. Discúlpame, niño, no fue mi intención hacerte daño. Yo me dedico a predicar la palabra de Dios. Apenas salí el 29 de diciembre del Cerezo, donde aprendí las palabras de Dios. Pero es que el diablo me estaba tentando y me decía que lo hiciera. Al final se metió dentro de mí e hizo que te robara. Pero te juro que no lo vuelva a hacer. Fueron algunas de las expresiones del culpable. Las tentaciones, el diablo, la lucha contra el pecado. Podemos identificarnos con estas situaciones. Hasta con el robo de celulares tal vez nos ha tocado lo mismo. Todos hemos sido tentados a pecar. Y puede ser que cada persona tiene sus propias tentaciones. Pero todos hemos sido tentados a pecar. Pues en nuestras vidas y hoy en nuestra reunión, esos temas de la tentación, de la lucha, son sumamente importantes. Y vamos a ver Jesucristo también tentado. Y vamos a ver cómo Jesucristo conquistó la tentación del diablo. Ahora vamos a contar la historia. Y porque yo he estado hablando mucho, voy a dejar que ustedes leen. Vamos a leer de Mateo 4, 1 a 11. Hay varias versiones de la Biblia. Vamos a utilizar lo que hay en la pantalla aquí, que es Mateo 4, 1 a 11, que viene de la versión Reina Valera 1995. Necesito a alguien para leer lo que se ve en la pantalla ahora. ¿Puedo ser yo, pastor? Sí, Isabel, por favor, sí. Sí, se ve la letra. Sí, Isabel, por ¿Escuchan favor, bien? leer. Ok, ahí va. Es Mateo 4, versículo del 1 al 11. Se llama la tentación de Jesús. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: ¿Y eres hijo de Dios? Di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está:
A sus ángeles mandará acerca de ti. En sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Gracias, Isabel. También. Gracias. Ahora vamos a considerar el significado de esta historia. Nuestra primera pregunta para ustedes es ¿cómo llegó Jesús a estar en el desierto? ¿Cómo llegó Jesús a estar en el desierto? Hola, pastor Sí, Carlos. Andrew. Sí, él fue guiado por el Espíritu Santo. Sí, fue guiado por el Espíritu Santo mismo. Entonces, fue la voluntad de Dios que Jesucristo llegó a estar en el desierto. Muy bien, bien contestada. Otra pregunta. ¿Cuáles eran las 3 tentaciones? ¿Cuáles eran las 3 tentaciones? Ajá, que había un video de todo eso. No, me dieron un video más antes. Y yo del video. Del video. ¿Cuáles eran las 3 tentaciones? Estoy comiendo. Ahí también le ponen los otros. Sí, le ponen otros. También puede responder. Aquí puede decir, porque le están dando una clase. Edwin, ¿nos puede decir una de las 3 tentaciones? Bueno, una de ellas es que Jesús tenía hambre y entonces el diablo al ver que había pasado 40 días en el desierto orando, entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, haz esa piedra y conviértela en pan para que puedas saciarte. Entonces la tentación que cuál fue el hambre que tenía Jesucristo cuando estuvo en el desierto. Muy bien, muy bien. Y utilizar su poder bueno, fue la voluntad de su padre ir al desierto y utilizar su poder y no confiar en el Señor para alimentarlo en el desierto y utilizar su poder en una manera para satisfacer a sí mismo. Muy bien, bien contestado. Otra tentación. Eso es una primera tentación. Es que yo era una. ¿Sí? Carlos Antonio activó su micrófono. ¿Quiere darnos otra No tentación? me vayas a mover aquí, por favor. En la mañana pusieron un video. Carlos Antonio, no le escucho bien. Pero creo que estaba hablando de cuando el diablo llevó a Jesús a la parte más alta del templo, que es la segunda tentación.
Que tienen que estar afectados las chinchitas, no cuentan. No Para, sé, pero no quieren y trabajar. otra vez el diablo tentó a Jesús al Meterle un- dudar la bondad de su Padre Celestial. No, desconectarlo. Y también de ponerlo a la prueba. No se va a hacer ahorita. Bueno, Quitarle ahora vamos con la última tentación. ¿Qué fue la última tentación? ¿Cuál era la última tentación? Carlos Alberto. Veo que tiene el micrófono activado. ¿Cuál era la última tentación? En la última tentación, Pastor Andrew, es cuando Satanás le ofreció prácticamente todo lo que está en el mundo a Jesús. Pero yo digo que no es, bueno, quiso tentarlo con esto, pero yo digo que todo es de Dios. Sí, Todo lo que está encima de la tierra es de Dios. ¿Cómo es posible que podía tentarlo? Ah? exactamente. Pero sabemos que Satanás es el padre de las mentiras, ¿no? Amén. Sí, entonces sí. Entonces tentó a él con los reinos del mundo y utilizando mentiras. Bueno, pero tentándole con la codicia y con el deseo de querer riquezas y poder, y esta es una tentación muy natural. Jesucristo también es verdadero Dios y verdadero hombre, entonces fue una tentación para él también, pero otra vez Jesucristo resistió la tentación. Otra pregunta ahora. ¿Cómo se defendió Jesús? Dicho estás. Venga. 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 ¿Cómo se defendió Jesús? Severiano. Jesús respondió diciendo, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Con esta frase, el Señor Jesucristo le contestó al diablo. Exactamente, y cada vez utilizó Jesús estas palabras. Escrito está, escrito está, escrito está. ¿Qué instrumento utilizó Jesús? ¿Qué arma utilizó Jesús contra las tentaciones? Fue la escritura que habían dejado los profetas, Escritura, el Antiguo Testamento como lo conocemos actualmente. Sí, exactamente. Creo que lo dijo también Edwin. Utilizó el instrumento, el poder de la palabra de Dios. Utilizó la palabra de Dios como su arma. Pero ya llegó Luis Alberto. Bienvenido a la clase, Luis. Buenas noches. Si quiere... Buenas noches. Luis, si quiere activar su micrófono y saludar a la clase. Sí, entró otro, Mario. Tal vez no puede. Luis, ¿no se escucha? Bueno, tal vez más tarde, Luis, si no se escucha. Y si quiere saludar más tarde, puede activar su micrófono para saludar. Severiano. Le veo en mi pantalla, pero no le escucho a usted. Bueno, seguimos adelante. Ya hemos visto que Jesucristo fue tentado con sus necesidades humanas, con el hambre y el utilizo de su poder. También con tentar a Dios o dudar del poder de Dios, de la bondad y el poder de Dios.
y también con las riquezas y el poder del mundo. Tenemos una pregunta más en lo de considerar. Esta es una pregunta un poco más profunda, pero muy importante. Nuestra última pregunta de considerar es, ¿por qué es sumamente importante esta historia en el plan de salvación? ¿Por qué es sumamente importante esta historia en el plan de salvación? Considero que es importante porque si nosotros al llevar la palabra a las personas y estaremos propensos a que el enemigo nos manipule o nos haga caer en ciertas trampas que cada día están. Por lo tanto, esta enseñanza nos hace una reflexión que debemos estar preparados a las artimañas del enemigo para que en santidad y en obediencia a la palabra de Dios andemos siempre en lo recto. Como decía el ejemplo, que por pequeñas cosas insignificantes podremos ser tentados y podemos caer en esas trampas. Por lo tanto, esta es una reflexión que nos exhorta a que andemos siempre en lo recto, que andemos siempre en lo justo y que usemos las palabras correctas, adecuadas, para poder decir sí, sí y no, no, para que las cosas sean como tienen que ser. ¿Amén? Sí, y bueno, y sí, de verdad, vemos en esta historia que resistimos la tentación por el poder de la palabra, y vemos el poder de la palabra. Pero otra pregunta para enfocarnos en lo que es el plan de Dios de salvación. Una pregunta más de considerar para profundizar un poco más. Esta es la pregunta. ¿Qué pasa si Jesús cae en una sola tentación? ¿Qué pasa? Si Jesús cae en una sola tentación? ¿Qué pasa si Jesús cae en una sola tentación? Yo creo que si Jesús hubiera caído en una de esas tentaciones, ¿de qué serviría, de qué hubiese servido que Él hubiese dado su vida por nosotros? Porque prácticamente Él se hubiese tomado a Satanás como prácticamente el ganador de todo, digo yo. Muy bien contestada. Muy bien contestada la pregunta, Carlos Alberto. Les voy a leer 2 de Corintios 5, versículo 21, que dice, al que no cometió ningún pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que en él nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. Entonces Jesucristo vivió la vida perfecta, sin pecado alguno, para que recibiera nuestro pecado y sufriera el castigo de nuestro pecado. Para darnos en lugar de castigo, fue un gran intercambio. Nosotros recibimos su santidad y Él recibió nuestro castigo y nuestro pecado. Entonces, como Carlos Alberto dijo, ¿qué pasa si Jesús cae en una sola tentación?
cae también el plan de salvación, porque Jesucristo con su vida inocente y muerte, Sí. Él murió por nuestros pecados y en cambio nosotros recibimos su santidad. Entonces, eso es muy importante esta historia. Luis Alberto. Ok, entonces les voy a leer también de Hebreos. Hebreos 4, versículo 15 dice que Jesús fue tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Entonces la Biblia menciona en muchos lugares que Jesucristo vivió una vida perfecta. Él lo hizo para ser nuestro sustituto, para sustituir su vida perfecta, porque nosotros no hemos vivido perfectamente como Dios quiere. Entonces, Él vivió en nuestro lugar la vida perfecta. Entonces, por eso es sumamente importante esta historia en el plan de salvación. También es importante saber que Jesucristo utilizó el poder de la Biblia para no caer en la tentación del diablo. Y nosotros podemos utilizar también el poder de la Biblia para hacerlo lo igual. Pero en el plan de salvación, si Jesucristo cae en una sola tentación, no hay salvación, no hay vida eterna. Pero porque Jesucristo vivió, sí, la vida perfecta, ya tenemos salvación, ya tenemos perdón, ya tenemos toda su santidad en lugar del castigo de nuestros pecados. Pastor Andrew. Sí, Carlos. Sí, solo una pregunta. ¿Cuál era el versículo que leo en el libro de Crónicas? No sé si era primera o segunda de Crónicas. Fue el libro de Segunda de Corintios 5, versículo 21. Muchas gracias. Sí, y el otro también fue Hebreos 4, versículo 15. Ok. Seguimos entonces. Si no hay más otras preguntas o comentarios. Seguimos con consolidar. Hablando de cómo aplican estas palabras de Dios a nuestras vidas. Cómo los vamos a utilizar. Es el último paso de nuestra lección. Consolidar. Van a ser preguntas profundas hablando de el significado para cada uno de nosotros esta historia en nuestras vidas. Pero la primera pregunta es una pregunta general de resumen. ¿De qué se trata esta historia? La tentación de Jesucristo. La tentación de Jesucristo. Y sí, muy bien, es la tentación de Jesucristo. ¿Qué más hay? ¿Qué es el punto principal? Es la tentación de Cristo, pero ¿qué pasó en la historia? Muestra la firmeza que el Señor Jesucristo tiene en la fe y enmarcada en la visión de su Padre Celestial. Por lo tanto, todo el tiempo mantuvo firme y no permitió que nada y nada lo haga desviar con la misión que su Padre le había encomendado. Muy bien dicho. La firmeza a mí me gusta mucho esta palabra. La firmeza de Jesucristo. En su camino, en el seguir la voluntad de su Padre
en cumplir todas las leyes, en cumplir con su propósito en este mundo. A mí me gusta mucho esta palabra, la firmeza de Jesucristo, utilizando la palabra de Dios, resistiendo las tentaciones. Muy bien. ¿Algo más ahí? Muy bien, muy bien. Vamos a seguir con la segunda pregunta. Al principio vimos a Isaías, en Isaías 6, y él dijo, cara a cara con el Dios Altísimo, él dice, ay de mí, soy hombre muerto. Mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos, aun cuando soy un hombre de labios impuros. Nosotros también, en Romanos 3, versículo 23, dice que todos han pecado y están destruidos de la gloria de Dios. Entonces, todos nosotros hemos pecado y en la Biblia podemos ver que la Biblia nos muestra nuestro pecado. Entonces, la segunda pregunta de consolidar es la pregunta del pecado. ¿Cuál pecado me enseña a confesar esta historia? ¿Cuál pecado me enseña a confesar esta historia? ¿Alguien? Bueno, primero recordemos de que nosotros nacemos con un pecado de la herencia de nuestros padres Adán y Eva. Y cuando nosotros entramos en comunión y reconocer que el Señor Jesucristo murió por nosotros para librarnos del pecado de herencia, entonces nosotros ya somos, podemos decir, nuevas criaturas, porque a través de la sangre derramada por Jesucristo en el Calvario, nosotros fuimos limpiados de ese pecado de herencia, y con Cristo en nosotros no debemos de caer en esa tentación del pecado. Sí, entonces nosotros sí nacimos con el pecado, que es herencia de Adán y Eva. Sí, entonces, y específicamente ver la historia, los detalles de la historia de esta parte de la Biblia, de Mateo 4, de la tentación de Cristo, al ver nuestras vidas, ¿cuál pecado me va a enseñar a confesar esta historia entonces? Bueno, yo considero que en esta enseñanza, haciendo una reflexión hacia mi vida, lo que me va a permitir poder confesar lo que a mí me ata y que tengo algo oculto y que no me permite caminar en rectitud. Por lo tanto, yo debo de expresar que si quiero caminar con la obediencia al Padre, yo debo estar libre de pecado. Por tanto, debo confesar todo lo que nosotros traemos, o por herencia, o por lo que en el camino andamos, y podemos desviar cierta información. Por tanto, tenemos que ser bien transparentes en todo. Sí, entonces, y al ver, y habló usted de ver nuestro camino, y al ver el camino de Cristo en esta historia de Mateo 4, vemos que Él no cayó en pecado alguno, que Él vivió y la vida perfecta y no cayó aunque fue tentado, no cayó en la tentación.
Y al ver nuestras vidas, especialmente en Romanos 3:20, habla de la Biblia, la ley de Dios, como lo que sirve para reconocer el pecado. Entonces, tenemos que confesar, y yo también tengo que confesar que no he resistido las tentaciones del diablo, que como he caído en los pecados. Entonces, eso es la segunda pregunta de consolidar, y casi siempre vamos en esta parte de consolidar. Hay 5 preguntas que vamos a utilizar, que vamos a utilizar para aprender y vamos a utilizar para enseñar. Entonces, la primera fue sobre la primera fue de qué se trata esta historia. La segunda, cuál pecado me enseña a confesar. Pero después de ver nuestros pecados, hay buenas nuevas en la Biblia, porque la próxima pregunta es ¿dónde veo el amor de Dios en esta historia? ¿Dónde veo el amor de Dios en esta historia? El amor de Dios se ve en el momento que manda a su hijo a esta tierra y a través no enseña cómo podemos andar. Entonces ahí vemos cómo Dios nos ama a todos, a pesar que como que no hemos podido reconocer y hemos estado en otras, como decir, en el mundo, o hemos descarriado, por tanto, a través del amor de Cristo, Dios nos manda que nos conectemos hacia Él, por medio del Señor Jesucristo. Muy bien, entonces, y otra persona que muy bien contestada. Muy bien contestada ahí. Otro comentario ahí sobre esta pregunta. ¿Dónde veo el amor de Dios? Sí, y estoy de acuerdo. Es el Espíritu Santo que envió a Jesús al desierto. Él fue para ser tentado por el diablo. Y vemos el amor de Dios que Él envió a su propio Hijo, como dijo Edwin, para vivir una vida perfecta, para ser tentado, pero no caer en la tentación. Muy bien. ¿Algo más? De otra persona, de Carlos o Alberto, Isabel, Luis, otro comentario. Yobet, otro comentario. No, pastor, por el momento estoy bien, ahora sí que comparto con los hermanos toda la información. Ok, muy bien, seguimos entonces al 4 pasos de consolidar. ¿Qué nos enseña Dios a pedir y hacer en esta historia? ¿Qué nos enseña Dios a pedir y hacer en esta historia? Pues más que nada confiar en Dios y ahora sí que no sucumbir ante la tentación, sino siempre estar confiado en Él y esperar. Muy bien. Entonces, confiar en Dios y especialmente confiar en cuál instrumento que Dios nos ha dado. La palabra. De su palabra, exactamente. Entonces vemos en esta historia que Jesucristo mismo, el Hijo de Dios, utilizó el poder de la palabra de Dios. Entonces, si Él reconoció la autoridad y el poder de Dios para ayudarle a Él, bueno, ¿cuánto más nos puede ayudar a nosotros,
a resistir la tentación y utilizar el poder de la palabra en nuestras vidas. ¿Algo más acerca de esta pregunta? ¿Qué nos enseña Dios a pedir y hacer en esta historia? Ok, vamos a seguir adelante con la última pregunta de consolidar, de aplicación a nuestras vidas. La quinta pregunta es, ¿con quién quieres compartir este mensaje? Entonces, quiero que cada persona piense en esta pregunta, ¿con quién quieres compartir este mensaje? ¿Alguien? ¿Con quién quiere? ¿Con quién quieres compartir este mensaje? Buenas noches, pastor. ¿Me escuchan? Sí, Luis. Buenas Buenas noches. noches, Dios les bendiga. Pues a mí me gustaría compartir primero con mi familia, con mis vecinos y aún con los miembros de la iglesia. Dios les bendiga. Perfecto, muy bien. ¿Y Luis? Estoy de acuerdo con el hermano. Muy bien, Luis. Perfecto, muy bien. Bien Sí, contestado. que estoy de acuerdo con el hermano. Muy bien. Y dijo Luis con la familia, con los vecinos y con la iglesia. Entonces hay mucha gente que tiene la oportunidad de compartir el mensaje en sus mismas casas y empezamos allí, pero también hay otras personas. Carlos, ¿qué iba a decir? Carlos Antonio. O Carlos Alberto, perdón. Sí, Pastor Andrew, la respuesta de Luis Alberto sí está bien y yo lo comparto también, primeramente con la familia, después los vecinos, siempre también con la iglesia, pero también tenemos que enfocarnos en la gente que están afuera, que hay mucha gente afuera que no han querido venir a los pies del Señor, quizás por los pecados que tienen, que no pueden ser perdonados, y nosotros hemos sido perdonados por los pecados que hemos tenido. Y también han habido miembros de la iglesia que han sido tentados, como por ejemplo, yo soy uno de ellos, de por sí, como dice la palabra, que si nosotros no somos tentados, bueno, que nos preocupemos. Entonces sí, es bueno que nosotros nos enfoquemos muy bien en la palabra de Dios y saber un poco más y también darle la palabra a aquellos que han caído, para que ellos también puedan soportar la tentación. Amén. Muy bien, muy bien. Entonces, si hay muchos que necesitan este mensaje, hay muchos que no saben del amor de Dios en Cristo Jesús y lo que Él hizo con su vida perfecta y con su muerte y resurrección. Entonces hay mucha gente en nuestras casas y afuera que necesitan escuchar este mensaje que Jesucristo no tiene el pecado. Él es nuestro Salvador. Y por su poder y sabiendo de nuestra salvación, nosotros también con el poder de la palabra podemos luchar contra la tentación con Él. Muy bien contestado. Entonces, espero que también, ya que vamos a utilizar este método de los 4C cada vez, y espero que puedan utilizar estos métodos para poder compartir la palabra de Dios en esta manera que ya hemos visto el captar. En esta lección empezamos con la historia del joven que le robó a un menor de su celular para captar la atención, para hablar de la tentación. Después
hablamos de contar, sencillamente contar la palabra de Dios, de compartir la palabra, utilizando nuestras propias palabras o leyendo de la Biblia. Después hablamos de considerando los hechos de la historia, para que todos entiendan de lo que estamos diciendo y de lo que dice la Biblia. Y al fin terminamos con consolidar. Ya consolidamos la historia, aplicamos la historia en nuestras vidas. Hablamos de un resumen de la historia. Hablamos de nuestros pecados que nos hace confesar, del amor de Dios, cómo vamos a vivir ahora, qué vamos a pedir y hacer, y al fin, con quién quiero compartir este mensaje. Ahora vamos a terminar esta clase de hoy con una oración. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque donde nosotros fallamos, tu Hijo triunfó, venciendo los ataques del enemigo por nosotros. Nos mostró dónde es que está la autoridad para hacer frente a Él, en tu santa palabra. A pesar de que yo he fallado al no confiar plenamente en la autoridad de tu palabra, ella no pierde poder. Ayúdame, Señor, a estar atento a ella, de manera que la atesore como el bendito regalo que es, y que sea ella quien me guarde en la fe en Cristo Jesús. Amén. Ahora, hermanos, tenemos una tarea. Voy a poner en el grupo de WhatsApp, en nuestro grupo, voy a poner el video de la lección 2. Entonces, como esta vez, para la próxima clase, vamos a tener video y después la clase. Voy a poner el enlace para el video de la lección 2. El versículo de memoria, entonces, está siempre una bendición tener en la memoria unas partes de la Biblia, como Jesús, cuando utilizó las palabras mismas de la Biblia en el desierto para enfrentar y conquistar la tentación, para recordar lo que hizo nuestro Señor para nosotros. Entonces, el versículo de memoria es Mateo 4, versículo 4. Jesús respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. También otra tarea es recordar las 4 C. Captar, contar, considerar, consolidar. Y vamos a repasar las 4 C en el grupo de WhatsApp, en las clases, para que podamos compartir la palabra de Dios en esa manera. La próxima reunión va a ser el jueves a las 8:30. Entonces vamos a conectar utilizando este mismo enlace y utilizando esta misma aplicación. ¿Preguntas o comentarios? ¿Dudas? ¿Quejas? Cualquier cosa. No hay ni una pregunta. Sí, Edwin. Sí, que no hay ni una pregunta, más bien fue edificación la enseñanza de hoy. Lo pondremos en práctica el versículo Mateo 4:4, porque eso nos da una firmeza en nuestro carácter para ser un buen siervo. Muy bien, muy bien. Gracias. Estoy en la sala. En la sala. Sí. Mediano. Todo bien. Escuchado. Sí, aquí le escucho. Buenas noches. Estuvo bien, bien explicado el tema. Muy bien. Buenas noches.
Y Severiano quiere saludar al grupo con su nombre y su ubicación. Pues sí, pastor, a veces me escuchan bien, es que no, me está fallando, creo que el cel. Pues le saludo aquí, soy Carmen Campeche, México, para ver la honra de nuestro Padre Celestial. Muy bien, saludos. Entonces, cualquier otra cosa, pregunta, comentario, duda. Muy bien, entonces, gracias a todos por estar en la clase. A Carlos, Alberto, yo veo su micrófono activado. No solo de dar gracias a Dios por esta clase, sí, todo ha sido de mucha bendición por lo principio, y asimismo pues le pido a Dios que le siga dando fuerza a usted, a Pastor Andrew, y al resto del grupo, para que nosotros también podamos seguir aprendiendo cada vez que nos reunamos, y no solo de sacar la Biblia a la hora de que vamos a tomar en la clase, sino que también tomarla cuando no hay clase, para que nosotros podamos aprender más, porque sabemos que hoy día las cosas están más duras y el enemigo cada día más está queriendo tentar a los hijos de Dios. Muchas gracias por todo y que Dios me lo bendiga. Gracias, Carlos Alberto. Entonces, como les dije al principio, yo he enseñado muchas clases bíblicas y estudios bíblicos, pero es cara a cara, pero esta es mi primera clase por el internet, y qué bendición tenemos en este mundo. Bueno, es un mundo pecaminoso con muchos problemas, pero qué bendición en muchas partes del mundo y muchos países poder compartir la palabra de Dios y el poder por este medio. Entonces fue un gran gusto estudiar la palabra con ustedes, y espero ver todos ustedes o escuchar y estar con ustedes de nuevo en la clase el jueves a las 8:30. Que Dios les bendiga. Amén. Amén, amén. Bueno, y gracias por su participación, y cualquier cosa siempre me puede enviar. Si hay cosa que no es clara o cualquier cosa, siempre estoy aquí para contestar preguntas o para platicar de cosas. Entonces, gracias por su participación. Estamos en contacto, y con eso ya que pasen buenas noches, bendecidos todos y protegidos por nuestro Señor y Salvador. Amén, don Andreu. Gracias por todo. Bendiciones. Que descansen todos. Amén, hermanos. Dios les bendiga.